historia del prematuro embarazo de Andrea, al igual que el de muchas otras jóvenes boyacenses, inició como todo fruto de desinformación, la confianza y las fallidas creencias de que la primera vez no sucede nada. En la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los 2 primeros años después de la primera menstruación, entre los 10 y 13 años aproximados. Según el DANE, está con las poblaciones que tienen los más altos índices que están. De este taller me ha gustado el trabajo que hemos venido desarrollando con el profe Leonardo sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, porque nos van enseñando cómo debemos tratar a las demás personas, cómo debemos dar ejemplo y cómo debemos mostrarle al mundo cómo se debe tratar a los niños, niñas y adolescentes. Las cosas que me ha gustado, las 11. Es que me gustó como conocer los derechos humanos y de redes sociales y eso sí. También me gustó cómo ayudar a las personas, cómo prevenir la violencia de la adolescencia. Yo no sabía que el ICF trabajaba con esto y pues me ha parecido muy interesante porque de todos modos hay cosas y lugares de acá de Colombia donde no se valoran los derechos de los niños. Tener buena vocalización. Pues que hemos aprendido cómo hacer para que no nos vulneren los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Pues en las prácticas que hemos tenido ya prácticamente como un mes, hemos hecho muchos ejercicios, muchos temas, hemos visto muchos temas y hemos aprendido hartas cosas, hemos reflexionado más. El compañerismo, o sea, que uno comparte acá con las personas, es muy chévere y uno conoce personas diferentes. Que uno puede ayudar a más personas del mundo con las redes sociales. Hoy ya estamos grabando y ya estamos enfocándonos un poco más en el tema de grabación y bueno, de radio. Poder compartir con las demás instituciones y aprender sobre los temas que está afectando a nuestro país, como el maltrato intrafamiliar y el embarazo adolescente. Cuando fuimos a cómputo, que el profesor nos enseñó a abrir nuestro Messenger. Porque podíamos estar en ACE Colombia, en Facebook, en todo eso. Mi favorita fue cuando fuimos a la sala de sistemas. Pues que hemos aprendido que tenemos que hacer respetar lo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos que ayudar a las personas que están embarazadas entre 14 a 19 años. Que uno siempre tiene que luchar por lo que uno quiere y que también uno tiene que cuidar sus derechos. Es como como si fueran mis hermanos o mis hermanas, porque es donde compartimos todo
todos donde compartíamos y hacíamos actividades, llegar como si fuera una familia. Lo que me ha gustado es que aprendemos sobre el embarazo adolescente, los problemas que hay entre la familia y pues cómo solucionar los problemas. Pues me satisface bien, es como una familia y eso fue muy grandioso, conocer más personas. La forma de trabajar el profe y cómo nos explica lo que debemos hacer y mediante las guías, trabajar con ellas y memorizar un poco el tema. Para mí fue un profesor muy indicado, que tuvo experiencia para esto. De hablar sobre lo del maltrato. Ayudar mucho a los niños en la adolescencia y en la niñez. De corazón, primero agradecer a la institución que nos permitió participar allá en el semillero y a ICBF, que estos programas son buenos para que la sociedad cambie y analice que estas cosas son las que nos están afectando a nosotros para ser un mejor país. Pues primero que todo, pues gracias por darme el apoyo que he tenido desde que tenía 9 años y no, pues aprovechando esto y ya estoy casi afuera de lo que el ICF quiere que tenga uno. Generando como esas cápsulas de 3 minutos donde vamos a estar clave en el corazón de la gente sobre este tema de embarazo adolescente, que necesitan tener evidencia de lo que estamos haciendo. Hace Colombia, ellos. Hace Colombia. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que ha habido mucho, por ejemplo, otros proyectos que más la gente aplica de Estados Unidos. Últimamente en Colombia se están viendo muchos casos en embarazo en adolescentes, en la cual son menores de edad y están entre los 14 y 19 años. Según las autoridades de Boyacá, justifican campañas para reducir cifras de adolescentes en estado de embarazo. En Colombia hay 4.000 mujeres adolescentes entre los 14 y 19 años. Mi compañera Esmeralda, este tema lo podemos sacar al aire gracias al ICBF y Semilleros de Comunicación. Para poder solucionar esto hemos hecho entrevistas y también seleccionamos a 2 jóvenes que quedaron embarazadas a temprana edad. En Colombia hay 400 mujeres adolescentes entre los 14 y 19 años que ya son mamás, y todo por deficiencia de la educación sexual por parte de los colegios y de los padres de familia. A continuación les narraremos una pequeña parte sobre la responsabilidad de una joven de 17 años que quedó embarazada. Y o cuando la adolescente mantiene la total dependencia social y económica de sus padres. Pues que las mujeres de hoy en día, menores de 19 años, están quedando embarazadas y ellas pues piensan que los hombres van como a responder por el hijo que viene en camino, pero ellos las dejan solas y ellas pues renuncian a sus estudios y se proponen a cuidar a los niños. Pues que como ella como madre tuviera al hijo, lo cuidara y lo ayudara. Pues yo le diría que fuera a talleres, asistiera a todos los programas que dan en el hospital para embarazo y darle mucho apoyo. Que pues a pesar de que esté embarazada, ¿no? Pues que no deje el estudio, y pues que a pesar de eso siga adelante. Pues yo consejo le daría que pues que tome medidas drásticas, como por ejemplo pues que lo dialogue con la familia y el responsable de eso, pues entonces que él también tome conciencia y le ayude.
pues ya aparte de que está embarazada, pues no, que echara para adelante porque para atrás eso asustan, asustan y no, que buscara un futuro mejor para el bebé. Sí, podrá tener su hijo, pero que ya no debería dejar de luchar por su estudio. 10 y 13 años aproximadamente, o cuando los adolescentes mantienen la total dependencia social y económica de sus padres. De esa problemática, mientras que en las localidades de Boyacá, Tununguá, Pachavita y Busbanza son mínimas las cifras. En seres, bienes muebles y en seres que permanecen acá. Las actividades que tienen este año. En Derechos Más que Palabras, los niños, niñas y adolescentes promovemos la defensa de nuestros derechos. A veces nuestros amigos nos preguntan por qué estamos tristes, amargados o deprimidos y sencillamente es el reflejo de nuestro corazón que sufre desnutrición, pues no nos sentimos amados. Estamos en nuestro semillero de comunicación Tunja, en el proyecto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la OIM y Acción Ciudadana Colombia. Estamos con nuestros chicos que hacen parte de todo este proyecto y hoy estamos generando el tema con nuestro líder de opinión. Hemos invitado a que se reúna con nosotros en el semillero a José Liceo Vela, un reconocido periodista de la ciudad de Tunja y del departamento de Boyacá, y además de eso, él es director de una importante publicación, tanto virtual o en internet como impresa también, y es el periódico El Lunes. Y estamos con los chicos aquí y pues además de ser periodista, él ha estudiado también todo el tema de niñez. Estás estudiando ahora en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional Abierta de Psicología Social. Psicología Social. Ok, muy bien. Así que queremos con los chicos del semillero conocer algunas de las impresiones que tiene él como líder de opinión, como periodista en la ciudad y en el departamento, su percepción sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así que bienvenidos a esta jornada con nuestro líder de opinión. ¿Cómo ven la situación de las niñas, niñas y adolescentes aquí en Boyacá? Bueno, Lorena, la pregunta es muy amplia y pues no se enfoca en alguna de las tantas aristas que tiene este cubo del tema de infancia y adolescencia. Sin embargo, una opinión general, una visión general a la situación de infancia y adolescencia en el departamento podría apuntar a que de lo más destacado es la violación de derechos en diferentes aspectos de la vida de niños y jóvenes. Cuando hablamos de jóvenes hablamos de adolescentes, con relación a que se estila, y este no es una problemática solo del departamento, sino en todo el país y en otras partes de nuestro continente, que los jóvenes sean involucrados hoy a procesos de adultos en los que tienen que trabajar, en los que tienen que sufrir diferentes condiciones o diferentes grados de violencia que se ubican en estratos familiares que tienen dificultades económicas. El factor económico ha sido uno de los más determinantes y uno de los que está considerado como generador de violencia intrafamiliar
por la desesperación, por la angustia que esto ocasiona a los padres, que generalmente para ayudar a sus ingresos obligan a sus hijos a desempeñar labores para las cuales ellos aún no han madurado lo suficiente y puedan desarrollarlas. Las políticas, es decir, el gobierno frente a esta situación, a esta realidad de la población infantil y adolescente, que también tiene muchos conflictos de carácter penal, porque se violan leyes y se violan normas por comportamientos relacionados con el consumo de psicoactivos, con el consumo de alcohol, con actos de violencia y la vinculación a movimientos que podría decirse ideológicos, pero que realmente no son más que tribus urbanas. Y en ellos buscan como alcanzar una identidad, y eso los lleva a infringir la ley, y las políticas del Estado realmente hasta el momento no han sido lo suficientemente eficaces para contrarrestar esta situación. Por eso podemos decir que adolescentes y niños en el departamento tienen un grave problema de identidad y un marcado abandono por parte del Estado. Falta que se generen políticas efectivas para que la familia y todos los estamentos de la sociedad se puedan vincular para buscar soluciones a estos problemas, que también tienen que ver con la educación, con el acceso a los diferentes planteles en los diferentes niveles de la educación, primaria, secundaria y en estudios superiores. No sé si Lorena, si eso satisfaga o alcance pues a llenar las expectativas que tienes tú cuando haces esa pregunta. ¿Cuáles creen que son los principales derechos que se vulneran en los niños, niñas y adolescentes? Viviana, con respecto a esta pregunta que es muy importante, habría que definir qué son los derechos. Hay derechos naturales y derechos jurídicos. Los derechos jurídicos están contemplados en la Constitución de nuestro país y en algunas otras leyes y normas que se han diseñado con ese fin. Y existen los derechos naturales, que son los que el ser humano tiene al momento de nacer y al momento de desarrollarse como un ser social. Infortunadamente en nuestra realidad se vulneran casi todos los derechos, tanto los derechos naturales como los derechos jurídicos. En los derechos naturales está el más importante, que es el derecho a la vida, y las cifras que presentan hoy las estadísticas con respecto a muerte, a que se les priva, a que puedan desarrollarse libremente, o sea, hacer de su vida un desarrollo libre, en un medio ambiente agradable, en un medio ambiente que tenga una excelente calidad de vida, se les está vulnerando a través de la exigencia a trabajar desde temprana edad. Se les está violando cuando se les maltrata en la casa o cuando se les maltrata fuera de la casa. Se les está violando cuando en las instituciones escolares, en los planteles educativos, se les imponen normas de vida a las cuales ellos no tienen la capacidad de entender. Se les violan los derechos cuando a los niños se les impide desarrollarse tal y como ellos quieren hacerlo, se les impide jugar, se les impide expresar sus opiniones, se les impide tener acceso a una alimentación balanceada, a un ambiente de armonía que se lo deben brindar sus padres, y deben buscarse los mecanismos para que en ese ambiente familiar se adquieran los valores necesarios para que puedan ser unos adultos responsables y unas buenas y mejores personas. También el Estado viola derechos cuando se abstiene de diseñar políticas que garanticen el respeto de los derechos que yo acabo de enumerarles. Entonces, en ese orden, podríamos decir que la intimidad, la vida, una vida privada, ¿sí?, el derecho a un buen nombre, el derecho a una familia y a un ambiente sano son los principales derechos que en este momento en la realidad departamental se están atacando y se están violando a esta población infantil y de adolescentes. ¿Los medios de comunicación cómo pueden ayudar a la defensa de nuestros derechos? Bueno, Alicia, los medios de comunicación pueden ayudar
a proteger esos derechos en la medida en que no los violen. Hoy, dentro de este gran universo en el cual se encuentran los violadores de los derechos de las poblaciones mencionadas, de niños y adolescentes, los medios de comunicación hacen parte de ellos y tienen un papel muy importante en esto. ¿Cómo los violan? Los violan cuando revelan la identidad, la vida, las situaciones, las experiencias de los niños que no son precisamente graves, porque se han desarrollado en contextos agresivos, en contextos violentos y vergonzosos. Y cuando los utilizan como un medio, es decir, los utilizan como un producto mejor, para ellos a través de sus diferentes programas, porque aquí no se trata solamente de los programas informativos, también hay programas distintos como las telenovelas, como programas de entretenimiento, en los cuales los niños son utilizados como un producto del cual se está haciendo un espectáculo. Y en tercer lugar, y esto sí atañe a los sistemas de información, a los que manejan las franjas periodísticas, esa es la forma en cómo se abordan las diferentes situaciones en las que los jóvenes se ven involucrados. Los jóvenes y los niños son protagonistas de una noticia cuando la guerrilla se llevó a un niño o un joven adolescente se lo llevó para sus filas, cuando un padre los maltrató, cuando el niño ha sido víctima de un accidente de tránsito porque está en una calle y no va de la mano de un adulto. Hay diferentes formas que ustedes deben haber conocido a través de las noticias. Entonces, se vulneran esos derechos y el medio de comunicación, en lugar de estarlos defendiendo con el ánimo de hacer una denuncia, lo que está haciendo es poniéndolos en evidencia al hacer que se conozcan su vida, sus familiares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las normas dicen que se debe cuidar la identidad de un menor de edad cuando éste ha sido víctima de un acto de violencia sexual, que eso es muy frecuente en nuestra sociedad. Y entonces, con el ánimo de denunciar y poner en evidencia a quien cometió el acto, que muchas veces, y la mayoría de las veces, podríamos decirlo, es un familiar suyo, es un pariente, un vecino o muchas veces un familiar de sangre, es decir, el papá, la mamá, el tío, un hermano, un primo. Entonces, al dar a conocer al victimario, se está dando a conocer también el contexto que va a darle pista a mucha gente de saber quién es la víctima. Esto causa vergüenza en el colegio, esto causa vergüenza en el barrio, además de que afecta psicológicamente a una persona que aún no ha madurado psicológicamente, y por esa razón este tipo de situaciones lo ubican en la silla del escarnio público. ¿A qué niño le gusta que cuando llega al colegio sus hermanitos sepan que fue víctima de un abuso sexual de un tío, o a una niña que fue víctima de su padrastro? ¿Sí? ¿Y por qué se enteran? Porque en los medios de comunicación no se observó un formalismo, una discrecionalidad exigente al dar la información de las circunstancias en que se produjo el crimen, el delito contra este menor de edad. Entonces, si dicen que el tío fue identificado como fulanito de tal, entonces dicen, ah, claro, pues es el tío de fulanita de tal que estudia en nuestro curso. Entonces siempre habrá un colectivo es un grupo de personas, más de una persona, que estará enterada de que esa niña o ese niño ha sido una víctima, y esto pues infortunadamente se convierte en escarnio y en vergüenza. A nadie le gusta que se sepan este tipo de cosas. Y no solamente en estos casos, también cuando los niños son utilizados para que hagan reír, para que hagan reír al público, para que participen en una actividad en la cual realmente no deberían hacerlo porque simplemente están sirviendo intereses ajenos, y ellos están protagonizando situaciones que para su edad no saben manejarlas, como por ejemplo la fama. En nuestro país existen historias de niños que han sido populares porque tienen capacidades, talento histriónico o en otras manifestaciones artísticas
Y entonces los niños de 8, 9, 10 años, cuando llegan a los 14, tienen un problema de personalidad, ¿no es cierto? Porque no se le dio un manejo adecuado a través de los medios de comunicación. La fama, si afecta a los adultos, con mayor razón, que son personas ya muy bien estructuradas, con mayor razón puede afectar a una personita que se está desarrollando apenas, está empezando a hacerlo y que está desarrollando de una manera pues lenta, el proceso es lento y nosotros vamos cubriendo etapas, pasamos de infantes, de la primera infancia, pasamos a la segunda, pasamos a la pubertad, pasamos a la adolescencia y nos convertimos luego en adultos jóvenes. Y todo eso demanda de un proceso, eso no se puede nomás hacer así. Entonces, por esa razón, la mejor manera es que los medios de comunicación, pero específicamente las franjas informativas, reciban instrucción para que manejen los temas de niñez y de infancia y de adolescencia, en forma responsable. En su trabajo como periodista, ¿qué ha hecho usted para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, Marlene, la pregunta es una pregunta pertinente, es muy buena y créeme que incomoda o incomodaría a muchos de los trabajadores del área mía. Infortunadamente, muchas situaciones de orden editorial, exigencias de las casas de periodismo, llevan a que los periodistas violen los derechos de los niños, los derechos de los adolescentes, sin que realmente lo hagan con el deseo de hacerlo, sino simplemente por la imposición y por las circunstancias. Afortunadamente, no te voy a hablar de mi trayectoria en un reconocido periódico vinculado a una casa nacional de prensa, pues porque no es el caso, pero te voy a hablar desde cuando manejo un periódico independiente, un proyecto independiente que es El Lunes, en el cual le hemos dado un enfoque de carácter social comunitario. ¿Con qué fin? Precisamente con el fin de dar prevalencia a la realidad positiva que rodea a todas las personas, incluidos los niños y las niñas. ¿Cómo he ayudado en este orden de ideas a defender sus derechos? Exponiendo cuáles son los derechos que no se deben violar, haciendo claridad en cuáles son, sacando a los niños de si han sido protagonistas de hechos o situaciones en las cuales se esté haciendo una violación de sus derechos. Es decir, los niños no hacen parte de esas historias. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de la niña Marcela, que aquí en Tunja, Andrea Marcela, es una niña que fue víctima de un acto cruel y salvaje porque fue asesinada por personas que aún no se han identificado, pero en unas condiciones terribles que llevaron a que muchos medios de comunicación, para conseguir mayor información, entregaran los detalles más escabrosos. Cuando hablo de escabrosos, hablo de la situación en que fue encontrado sus despojos mortales, de la forma en que fue asesinada, porque llama más la atención de la gente, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento que se le dé a una noticia de esas puede generar en que esté agrediendo, pero no el derecho de una niña que murió, porque ya una niña que murió es una personita que ya no tiene ningún derecho, pero tiene hermanitos, seguramente, y hay más niños y niñas de su edad. Entonces, ¿cómo se maneja una noticia de esas? Sencillamente sacando a la niña como el gran llamativo de la noticia para hablar de la problemática en sí, en la cual ella se vio involucrada para que perdiera la vida de esa manera violenta. Entonces el medio de comunicación difunde con actitud positiva, es decir, con una intención positiva, más que con una actitud, es con una intención positiva, difunde todos los hechos en los cuales estén los niños y se abstiene de revelar su identidad. La identidad no se revela ni con el nombre, ni dónde estudia, ni en qué grado se encuentra, ni cuáles son los nombres de sus padres, ni cuáles son los nombres de sus familiares, porque esta información daría pie para que quienes los conozcan entonces sepan de quién se trata. Luego entonces no estaríamos cumpliendo con proteger su intimidad, proteger su buen nombre y proteger su imagen, ¿cierto? De esta manera entonces, cuando nosotros enfocamos la noticia
a hablar de los hechos, más no de las víctimas cuando son niños o adolescentes, estamos defendiendo los derechos, y eso es lo que hacemos en el periódico el lunes. Además, buscamos la manera, a través de programas de responsabilidad social como el proyecto de periodismo social comunitario infantil y juvenil, que los niños y los jóvenes se vinculen en procesos de aprendizaje periodístico, en talleres de periodismo, con el fin de que tengan mejores herramientas para enfrentar sus realidades. Eso es una de las maneras en que este proyecto, en este medio de comunicación impreso y digital, propende por la defensa de los derechos de estas poblaciones de las que estamos hablando. Ha trabajado con adolescentes enseñándole a desarrollar proyectos de comunicación. ¿Cómo ha sido y qué resultados ha tenido? Estos proyectos se han denominado periodísticamente programas formativos en el área de comunicación y periodismo. Tendríamos que definir qué es periodismo y qué es comunicación. La comunicación es la manera en que los seres humanos se intercambian y se dan a conocer por diferentes medios. Los gestos, el lenguaje, la escritura son medios de comunicación. En nuestro país y los que digamos han recibido más la tecnología, hay otros medios que han pasado por encima de los tradicionales, la radio, la televisión y la misma prensa. La prensa, cuando hablamos de prensa nos referimos a la escrita, a los impresos. Y entonces encontramos las redes sociales, Facebook, a través de internet y otras áreas, otras franjas también que están siendo utilizadas. Eso, en términos, el uso de todo eso es comunicación. El ejercicio periodístico en sí es la consecución de información, la valoración y procesamiento de esa información, ¿no es cierto? Y luego la divulgación de la misma. Entonces ya se convierte en una parte mucho más dinámica, más precisa de la comunicación. Entonces, a los niños en estos proyectos que acabo de mencionar, que lleva adelante el lunes, aprenden a tener las herramientas para investigar qué sucede en su realidad, para valorar lo que sucede. Una cosa es ir a ver qué está sucediendo y otra cosa es hablar de lo que ya está sucediendo. Los niños aprenden y entonces al aprender a conocer eso, su capacidad de enfrentar su realidad pues va a estar mejorada, va a estar fortalecida porque cuentan con unas técnicas y unas herramientas importantes que les va a permitir ubicar la situación exactamente en el nivel y en la proporción en que esta ocurrió. Los resultados que se han obtenido es que niños de entre 12, grupos de niños entre 12 y 16 años han sido personas que han tenido la capacidad de elaborar un periódico, hacer un periódico. Ellos mismos van y toman la fotografía. ¿Por qué? Porque aprendieron a tomar fotografía. Van y hacen las entrevistas a las respectivas personas involucradas. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya tienen la capacidad, no les da pena preguntar y saben qué preguntar, ¿no es cierto? Y tercero, cuando ellos tienen esa información, sacaron la fotografía, la traen, van y hacen la entrevista e investigan qué sucedió a partir de preguntas, solo preguntas, y buscando las fuentes indicadas, entrevistando a las personas indicadas. Entonces traen esa información. Ahora, ¿qué más aprendieron a hacer? No solamente a traerla, sino a contarla, cómo la procesan, cómo la redactan y cómo se la cuentan al público. Entonces, esos son los resultados que se han obtenido con ello. Y en un cuarto, o sea, un agregado, es que al conocer todas estas situaciones que normalmente no las conocen directamente, porque son receptores, tú escuchas una noticia por televisión, escuchas una noticia en radio, la ves en el primer medio que te acabo de mencionar, pero tú no haces parte de la noticia. En estos proyectos los jóvenes, los niños aprenden a ser parte del suceso, de la realidad que ellos están tratando de investigar. Y entonces eso les permite como personas a considerar mejor las cosas y a juzgar con más justicia
todos esos hechos que pasan, ¿no es cierto? Entonces eso es un resultado, y está demostrado que no es cierto que necesiten llegar a un estado más adulto, es decir, a una etapa mucho más elevada de su desarrollo evolutivo, para que puedan entender estas situaciones. Niños entre 12 y 16 años, niñas y niños, tuvieron la capacidad de hacer un periódico que se denominó El Soplete, y en la anterior casa editorial desarrollamos un proyecto que se denominó Código de Acceso, en el que participaban menores de edad entre 15 y 18 años, y ellos también tuvieron la oportunidad de hacer un periódico en el cual pudieron contar todo lo que querían contar, investigar todo lo que querían investigar, pero en el área social. No se dedicaron a entrevistar personas del mundo de la farándula, ni personas del mundo del entretenimiento, por decirlo así, sino se dedicaron a buscar personas reales de carne y hueso que interactúan con ellos. Por ejemplo, ellos visitaron las franjas o los cinturones de miseria que hay en esta ciudad, en Tunja, y tuvieron la oportunidad de conocer cómo viven, qué hacen, qué piensan, qué sueñan esas personas que habitan en estas franjas. Eso les permitió identificarlos, identificarse con ellos y comprenderlos mejor, porque la situación de pobreza, la situación de limitaciones y de marginamiento social afecta el desarrollo de la personalidad individual y de la forma o el comportamiento y actitud que frente a la sociedad tienen las personas. Muy bien, gracias, José. ¿Alguna pregunta adicional que haya surgido? No, señor. Laura. Yeah.